Hola, estimadas y estimados estudiantes. Esperando que se encuentren bien en sus hogares, les doy la más grata bienvenida a esta pequeña cápsula de religión. El tema que vamos a abordar hoy día es la resurrección y la esperanza que ella genera en nuestras vidas. Para ello, les invito a que escuchemos atentamente el Evangelio de los discípulos de Maús, en donde Jesús acompaña el caminar de estos sus discípulos. Escuchemos con atención. Tomado del Evangelio según San Lucas. Aquel mismo día, 2 de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Maús, que dista de Jerusalén unos 11 kilómetros. Iban hablando de todos los sucesos. Mientras hablaban y se hacían preguntas, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos estaban tan cegados que no eran capaces de reconocerlo. Entonces, Jesús, empezando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que decían de él las Escrituras. Al llegar al pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron diciendo: «Quédate con nosotros, porque es tarde y está anocheciendo». Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaba sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a ellos. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero Jesús desapareció de su lado. Y se dijeron uno a otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En aquel mismo instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunido a los 11. Ellos, por su parte, contaban lo que les había ocurrido cuando iban de camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Esta es palabra de Dios. Como pudieron ver ustedes en la reflexión de la guía que se les entregó, la resurrección para nosotros en este contexto, en este día de hoy, tiene un significado muy importante porque nos ayuda precisamente a encontrar la esperanza frente a aquellas situaciones o aquellos contextos en los que quizás hemos perdido la motivación, el empuje, el ánimo para poder seguir adelante con nuestra cotidianidad, con nuestro día a día. Es la misma experiencia que pudieron realizar los discípulos de Maús, como decía en el texto. Este texto es muy rico en símbolos y signos. Por ejemplo, estos discípulos, el ponerse en camino de regreso a Maús, significa precisamente ese desánimo, esa dificultad en poder seguir adelante con los proyectos que se tenían presupuestados, que se tenían planteado en todo este camino que hicieron con Jesús cuando estuvo en vida. Entonces, el regresar a Emaús era regresar a su vida anterior, era encerrarse en sí mismo a causa del miedo, a causa de las incertidumbres, por perder todo aquello que habían ganado. Y es un poco lo que nos puede pasar a nosotros hoy día, el vernos en la necesidad de quedarnos encerrados en nuestros hogares, en nuestras casas, es perder quizás el camino que hemos realizado nosotros, perder las seguridades de lo cotidiano y tener que reinventarnos en esta dinámica de vivir encerrados en nuestros hogares. Ahora, hay otro dato importante acá, que son 2 los discípulos que van de regreso, que van desanimados, todo lo que ustedes quieran, pero son 2 que van mutuamente haciendo igual comunidad. Y es en medio de estas 2 personas donde Jesús se hace presente, donde Jesús también decide aparecerse para poder reconfortar estos corazones afligidos. Por lo tanto, una de las cosas que nos muestra este Evangelio es que es necesaria la participación de un otro. El no encerrarme únicamente en mi propia individualidad, sino que aunque el otro de mi familia, papá, hermano, mamá,
también esté un poco desanimada, también esté con el ánimo decaído, que podamos también vincularnos e ir haciendo caminos juntos, porque es precisamente a través del otro donde podemos nosotros hacer presente a este Jesús que nos acompaña. Y si ustedes se pudieron dar cuenta en el texto, Jesús no violenta el encuentro. Jesús se suma a este caminar, a este desánimo que mostraban ellos, y los acompaña su caminar y va poco a poco mostrándoles el nuevo sentido de esa dinámica en la que estaban entrando, hasta que cuando llegan a su destino, a Emaús, Jesús hace como que va a seguir adelante y a lo largo de este caminar los discípulos comienzan a tener una sensación interior que los impulsa a decirle: quédate con nosotros, no te vayas. Un total desconocido, porque también decía la lectura que cuando Jesús se les suma, ellos tenían los ojos vendados, no lo reconocían como su maestro, como Jesús resucitado. Sin embargo, permiten que los acompañe, y cuando llegan a Emaús, esa sensación interior, sensación en el corazón, les permite decirle: no te vayas, quédate, porque anochece. Este anochecer también es simbólico. No es un anochecer solamente de que el sol se está ocultando, sino que es un anochecer en sus vidas. Y las palabras de este personaje que se le sumó en el camino comenzaron a iluminarles el corazón, pudiendo comprender de a poco nuevamente todo el proyecto que ellos se habían trazado a lo largo de su caminar con Jesús. Ahora, también tengamos presente que el corazón en la vida del ser humano, del creyente, es multifuncional. ¿Y a qué me refiero con esto? A que no es solamente cumple una función biológica, vital obviamente, como todos nosotros lo conocemos, sino que también tiene una función de interioridad. ¿Por qué? Porque es el corazón el que alberga todas las emociones, el que alberga las experiencias positivas y negativas. Por eso es que cotidianamente nosotros utilizamos la frase tengo una corazonada, porque la corazonada implica esa sensación interior que parte desde el corazón, que muchas veces es inexplicable, y lo definimos con esa palabra, una corazonada. Por lo tanto, los discípulos experimentan, tienen esta corazonada que ilumina su corazón, ilumina esa experiencia negativa, de dolor, de incertidumbre, de sufrimiento, se ve iluminada por estas palabras que este personaje, Jesús, les dice a lo largo del camino. Los invita a comer, a pasar a su casa. En algún momento yo les he comentado que para la época de Jesús, no cualquiera entraba al hogar de otro y se sentaba a comer. Ese gesto de sentarse a la mesa habla de un proceso, de una relación de profundidad, de intimidad, de una relación cada vez más profunda en cuanto a que yo me relaciono contigo. Entonces, los discípulos de Emaús comenzaron desde esa corazonada, desde ese interior, a reconocer a este maestro, tanto así que le permiten sentarse a la mesa. Y es justamente al partir el pan en donde se le destapan los ojos y pueden nuevamente, dice el texto, se le abren los ojos y lo reconocen. Y una vez que lo reconocen, se miran a ellos mismos, entre ellos mismos, y les dicen uno a otro: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las Escrituras? Y es allí donde me quiero detener. Ese arder del corazón habla precisamente del renacer de la esperanza, y es lo que nosotros hemos denominado para nuestro día de hoy en la reflexión de la guía, la resurrección del corazón. Cuando el corazón ha perdido todo sentido, toda fuerza vital para seguir adelante, y nos sumimos en ese descontento, desánimo, indiferencia, es aquí, en el buscar aquellos motivos que dan vida nuevamente
a nuestro corazón, esa es la resurrección del corazón. Ese es el arder del corazón que experimentaron los discípulos de Emaús. Por lo tanto, después que hicieron los discípulos, ellos se pusieron nuevamente de camino hacia Jerusalén para encontrarse con los 11, o sea, con los otros discípulos, para contarles la experiencia que tuvieron. Y es ponerse de camino lo que hoy día para nosotros también implica el saber salir de nosotros mismos para ir al encuentro de otro. Y que en esa experiencia, en mi relación con otro, es lo que genera la esperanza. Y que hemos denominado la resurrección del corazón. Yo no puedo encontrarle, y menos en este contexto de estar encerrados en nuestros hogares a causa de la cuarentena y de la pandemia, no puedo o se me hace difícil encontrarle sentido, una motivación a las cosas que hago, ya sea por obligación o que no tengo de otra porque me encuentro encerrado en mi hogar. Pero si yo decido salir de mí mismo, ponerme en camino al encuentro del otro, allí voy a encontrar al resucitado. Así como Jesús se apareció en medio de las dos personas, los dos discípulos que estaban desanimados, en el encuentro con el otro es que podemos encontrar nosotros el sentido, la esperanza para seguir adelante pese a estar encerrado en nuestras casas. ¿Que es un camino difícil? Sí, así como les pasó a los discípulos de Emaús. A algunos se les hará más largo, a otros se les hará más corto, pero la invitación es a que no perdamos la esperanza, a que seamos cómplices más bien de la esperanza y a que abramos nuestro corazón y estemos dispuestos a que se ensanche y a que podamos sentir ese ardor, esa motivación primera, ese sentido de las cosas que tengamos que hacer. Entonces, la invitación es a que te preguntes, ¿cómo está tu corazón? ¿Estás dispuesto a experimentar al resucitado, dejando que arda nuevamente, encontrando las motivaciones para poder seguir tu día a día, a salir de ti mismo para ir al encuentro del otro y que allí se manifieste precisamente el renacer de esta esperanza? No te quedes ahí sentado, no te quedes encerrado en ti mismo, sino que proponte, disponte a salir de camino, como lo hicieron los discípulos de Emaús, para encontrarse con los demás y poder compartir la experiencia de la resurrección del corazón. Nos vemos en la próxima cápsula de religión.